Iniciamos esta segunda etapa de nuestra expedición de hoy para, conversar un poco sobre lo que está pasando en Medio Oriente, un nuevo conflicto bélico donde, claro, está involucrado Estados Unidos, en este caso junto a Israel, desde el 28 de febrero, cuando empezaron los bombardeos a la capital, donde, terminaron con el líder del régimen iraní. Desde Irán advierten que allí no hay una Delcy Rodríguez, que el régimen va a luchar hasta la muerte. Y al mismo tiempo señalan que pueden atacar a todas sus embajadas, a las embajadas israelíes en todo el mundo. Bueno, algunos de los componentes de este conflicto bélico en Medio Oriente, que insistimos, el video que se ha difundido hoy del hundimiento de esa fragata iraní a partir de un torpedo, un submarino norteamericano. Algunos hablan de una acción ilegítima porque fue fuera de la zona, ¿no?, del conflicto bélico. Pero vamos a hablar de todo esto con Taddeo Castiglione. Él es editor general de la agencia PIA Global, PIA, que es Política Internacional Alternativa, Periodismo Internacional Alternativo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Taddeo. Muy buenas tardes, Jorge. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Un enorme placer estar en esta comunicación. Bueno, muchas gracias por atendernos. Una guerra impulsada, insistimos, por Estados Unidos e Israel. Se venían, llevando adelante manifestaciones internas en Irán de la población civil, y eso fue aprovechado también, ese clima de alguna manera turbulento interno para elegir el momento en el que atacaron Teherán. Bien, hay dos fenómenos que se vienen arrastrando que hay que separarlos muy claramente. Lo que comenzó a principio de año tras una devaluación de la moneda iraní en medio de, recordemos, un país sancionado, bloqueado económicamente, con todo lo que esto significa. Sí. Esta devaluación de la moneda causó muchos problemas internos. El gobierno iraní incluso despidió al jefe del Banco Central, cambió al ministro de Economía. Dijo que las protestas eran legítimas, pero en muy poco tiempo estas protestas tomaron un tenor de guerra civil impulsados por grupos infiltrados, es lo que dice el gobierno iraní, desde el exterior, lo cual condujo a una escalada de violencia que fue contenida en pocas semanas. Uh-huh. Lo que estamos delante ahora es una guerra de agresión que no tiene ninguna justificación desde la perspectiva del derecho internacional. Incluso se da en medio de mesas de negociaciones existentes entre Irán y Estados Unidos por el programa nuclear, con la mediación de Omán, un país en el Golfo Pérsico, el cual mantiene posiciones bastante neutrales y soberanas. Y esta agresión conlleva, y creo que es necesario recalcarlo desde ahora, que se ataca contra posiciones civiles en la primera hora del conflicto. No únicamente se asesina al líder supremo de Irán, que por cierto es un líder religioso, es el mismo nivel de que si alguien matara al Papa, o imaginémonos el escándalo mundial que sería si China quisiera matar al Dalai Lama. Es eso el escándalo que significa la muerte de el líder religioso de los chiíes, el asesinato del Ayatollah Ali Khamenei. Uh-huh. Y a la misma vez un bombardeo en contra de una escuela de mujeres que deja más de 160 niñas muertas. Así comienza este conflicto. Como si algo tenemos que aclarar desde la perspectiva del derecho internacional, es que esto viola nuevamente, desde principios de año hasta acá hemos visto mucho de estas cuestiones, de cómo lo que figura en el papel del derecho internacional y lo cual todos los países deberían adoptar, es totalmente violado por las grandes potencias, y ahora nos encontramos en un conflicto internacional abierto, de escalada continua y de una extrema gravedad para lo que significa la estabilidad no únicamente en Medio Oriente o Asia Occidental,
sino para todo el mundo, teniendo en cuenta las consecuencias para el mercado energético que todo esto conlleva. Claro, haces bien en señalar esto de las violaciones al derecho internacional, porque efectivamente, ¿no?, desde el secuestro de Nicolás Maduro, Donald Trump ha desplegado una política prepotente, de alguna manera, de accionar internacionalmente. De hecho, hoy o ayer, en función de la negativa del gobierno español de participar de este conflicto, dijo que igual las bases españolas él las puede usar sin autorización del gobierno. Totalmente, y esto también demuestra cómo se han pateado todas las mesas y lo que quedaba del ya moribundo sistema internacional está colapsando a pasos agigantados. Cuando vemos estas acciones y también otras acciones como la que se había llevado a cabo las últimas semanas, ya previniendo que esto iba a suceder, esta guerra, la extorsión en contra del Reino Unido, incluso aliado de Estados Unidos, exigiéndole que le preste la base en Diego García, una base que tienen sobre el Océano Índico, para que sea plataforma para bombardear a Irán, algo que el Reino Unido se negó en su momento, ahora cambió un poco de posición, pero demuestra, bueno, la fragilidad total y lo caprichoso que se ha vuelto la política internacional en manos de personas que no tienen una proyección estratégica. ¿A qué me refiero con lo de proyección estratégica? Esto es interesante para que nuestra audiencia esté enterada. Ajá. De que todo el diagrama de bases militares que le llevó décadas a Estados Unidos desarrollar en todo Medio Oriente, en 72 horas, desde el 1 de marzo hasta hoy, han sido atacadas, destruidas. Los principales radares norteamericanos tuvieron un golpe muy duro, entonces han puesto en riesgo el desarrollo de décadas a base de un capricho personal de Donald Trump por querer tener una bomba de humo, por querer subir algunos puntos electorales encarando un año electoral. Ahora el problema de toda esta situación, y como bien comenzabas la columna, es cómo va a salir Estados Unidos de esto, porque no se puede permitir una guerra a largo plazo, que es lo que ha dicho Irán, de que ellos están preparados para una guerra total, definitiva para la región, para el rearme y el nuevo composición de la región, pero que a la misma vez va a ser de largo aliento, algo claro, que ningún presidente de Estados Unidos estaría capacitado con las condiciones actuales. Eso es un punto interesante porque, bueno, obviamente en nuestro país las noticias que se difunden tienen que ver con la avanzada bélica norteamericana, israelí, pero poco se dice de cómo se está defendiendo Irán y este pronóstico que de alguna manera se puede comparar con lo que fue el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no?, que imaginaban una guerra corta, breve, y sin embargo todavía se lleva adelante. Hay una estadística que se dio el día de hoy que demostraba, que creo que con números totalmente refleja esta realidad, que en el año 1990, en la guerra del Golfo, recordemos cuando Irak interviene en Kuwait y esto obliga a Estados Unidos a invadir, Estados Unidos contaba en la región, en Medio Oriente, con 1.900 aviones, 6 portaaviones y 38 países aliados, entre ellos Argentina, la Argentina de Menem, sí, que envió simbólicamente algunos buques. Bueno, los dos fragatas, eso en el 90. Sí. En el año 2003, Estados Unidos ya no contaba con 1.900 aviones, contaba con 800 aviones, 5 portaaviones y 16 aliados, casi la mitad. Bueno, en el año 2026, en contra de Irán, esta operación tiene aproximadamente 300 aviones, únicamente 2 portaaviones y un solo aliado que es Israel. Si alguien, estos son números claros, contundentes, y cualquiera que quiera verificarlo va, los googlea y se puede dar cuenta. Acaba de decir la OTAN que no va a intervenir, que no está en condiciones de intervenir. Y Estados Unidos no únicamente cuenta con mucho menos efectivos y recursos que en los 90, sino que cuenta con mucho menos aliados y con un país que no es la Irak de Saddam Hussein de los años 90 o del 2003, sino con un país que es una potencia emergente como es Irán, con todos sus problemas internos y con todo lo que conlleva ser un país como lo que representa Irán.
pero que tiene socios estratégicos como China, como también la Federación Rusa, y que a la misma vez controla este grifo que ha cerrado, que es el Estrecho de Hormuz, junto con contar también con muchos aliados proxy en la región, como es el gobierno de Yemen de los hutíes, el Hezbollah en el Líbano y otras organizaciones, lo cual nos da a entender que si incluso Estados Unidos tuvo dificultad en los 90, tuvo dificultad en el 2003, no está en condiciones técnicas y militares para afrontar una guerra de largo plazo, y más en un año electoral en los cuales ya se venía diciendo desde el diciembre del año pasado que Donald Trump pierde las elecciones y va a ser destituido. Bueno, cuando empiecen a llegar los cajones con las banderas de Estados Unidos, va a ser muy difícil, incluso internamente, solventar toda esta situación. Y estos datos nos reflejan lo que dentro de nosotros llamamos que es el declive del hegemón, que quiere decir cómo Estados Unidos poco a poco, y esto hay que entenderlo como poco a poco dentro de los espacios históricos, ha ido perdiendo su rol como hegemón global, como mundo unipolar en lo cual podía hacer y deshacer sin ninguna consecuencia. Ahora intenta hacer y tiene muchas consecuencias. Estamos conversando con Taddeo Castiglione, editor general de la agencia PIA Global, Periodismo Internacional Alternativo. Varios puntos en esta respuesta anterior, Taddeo, pero mencionaba la Argentina de los 90, Menem aliado a Estados Unidos en aquella guerra en el Golfo, y hoy un presidente mucho más aliado todavía, no solo con Estados Unidos, sino con Israel. Claramente las represalias uno las puede imaginar, no sé si como ocurrió en los 90 con la Embajada de Israel y la AMIA, pero estas declaraciones que hizo el gobierno iraní de que cualquier embajada en el mundo de Israel son un blanco para ellos, nos hacen pensar en la repetición de la historia. Es algo muy interesante, estimado Jorge, porque mencionaste algo al comienzo de la columna, lo cual quiero resaltar. Cuando mencionaste lo de una fragata iraní hundida por un submarino norteamericano. Solo hay 2 países en el mundo que han perdido buques de guerra en aguas internacionales, lo cual es un crimen de guerra según el derecho internacional. Uno es Argentina, con la fragata General Belgrano, claro, y ahora Irán. Argentina e Irán han tenido históricamente unas relaciones económicas muy estrechas, incluso gran parte de la producción de Arcor, si damos vuelta un bonobón, está escrito en árabe y también está escrito en persa, porque se compran bastante golosinas de parte de Irán, muchos fertilizantes, toda la producción de pistacho que existe en nuestro país fue mediante la colaboración con Irán. Argentina mantiene relaciones, incluso ahora con el gobierno de Javier Milei, que cacarea mucho y dice muchas cosas. Argentina jamás rompió relaciones diplomáticas con Irán y jamás se pudo comprobar, incluso judicialmente, por más que lo que se haya querido decir. Incluso hay una entrevista muy interesante y hasta un libro de Jorge Lanata desmintiendo cualquier participación de Irán en el atentado de la AMIA, por lo cual hay que saber diferenciar algunas cuestiones respecto al respeto soberano hacia cada país. También tener en cuenta que lo que hemos visto de los ataques con drones y misiles de las embajadas de Estados Unidos y de Israel en Asia Occidental es porque funcionan los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en comandos en diferentes embajadas. Eso es algo que tendrán que discutir los países árabes, de por qué servicios de inteligencia y fuerzas especiales operan en sus países siendo de otro país. Bueno, claro, eso entra dentro de la soberanía de cada país, pero creo que no están dadas las condiciones para crear este manto de sospechas, de dudas respecto a ataques terroristas en Argentina. Argentina está por afuera de cualquier esquema, incluso por más que pueda decir Javier Milei de enviar tropas, nos podríamos preguntar técnicamente qué tropas. Los aviones F-16 que se adquirieron están en tierra, el presupuesto anual para el mantenimiento de los F-16 es menor del necesario, es decir, incluso el combustible especial de los aviones da para menos de 1 hora de vuelo. Y así con cada uno de los diferentes arsenales de las fuerzas desarmadas argentinas.
que no hay que estar orgulloso de eso, pero es lo que sucede, lo cual también es un grave peligro para un país, el cual su principal enemigo, y esto también mediáticamente hay que tenerlo en cuenta, estimado Jorge, que es el Reino Unido quien tiene bases militares en Argentina, es el Reino Unido que tiene colonizado y en ocupación territorio argentino. Entonces, por ahí, en vez de caer en la discusión de lo que podría llegar a ser Irán, creo que al menos Argentina tendría que discutir cuáles realmente y plantearse realmente cuáles son las verdaderas amenazas para nuestra sociedad y para nuestro país en un contexto internacional tan convulso, tan cambiante, y en lo cual incluso el escenario actual energético deja a la Argentina otra vez a merced internacional, por lo que significa vaca muerta, por lo que significa la producción de gas y petróleo. Yo, por ejemplo, estoy hablando desde la provincia de Neuquén, y eso y todo el escenario actual nos choca directamente a fondo con esta situación. Muy bien. Y por último, bueno, esto que ya señalabas, ¿no? Estados Unidos se enfrenta también a un año electoral, o mejor dicho, la administración de Donald Trump, y de alguna manera hay una búsqueda de hacer grande de nuevo América, como prometió cuando asumió, a través de los conflictos bélicos para tapar los conflictos internos. Totalmente de acuerdo, Jorge, y para nuestra querida audiencia, recordemos que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y Donald Trump dijo que iba a acabar con el desempleo, la desindustrialización, la inflación, y bueno, son estos tres fenómenos los que más se han ampliado durante su gestión, más allá de las problemáticas sociales, todo lo relacionado con el ICE, con la persecución en contra de los migrantes y demás. Bueno, todo esto vuelve una situación muy compleja, muy complicada, doméstica en Estados Unidos. Los archivos Epstein también fueron un baldazo de agua fría para el gobierno de Donald Trump. Y este MAGA, que incluso tuvo un resquebrajamiento, en los cuales incluso hay congresistas del Partido Republicano que se separaron y ahora crearon una coalición que se llama America First. América primero, pasamos de hacer grande América a poner América primero, porque no están los intereses de Estados Unidos primeros, incluso en esta guerra. Esta guerra no le beneficia a Estados Unidos, no le sirve a Estados Unidos, responde a otros actores, y eso la población norteamericana lo empieza a, vamos a decirlo, a tener presente, empieza a ser una realidad palpable, y eso lógicamente va a repercutir electoralmente, teniendo en cuenta que Donald Trump va a tener un año muy complejo económicamente en Estados Unidos, y también con muchas contradicciones internas. Él dijo que no iba a hacer guerra, ahora hace guerras. Bueno, todo eso lógicamente va a tener una gran repercusión. Tadeo, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en Radio Universidad de La Plata. Fuerte abrazo, un saludo para toda la audiencia y todo el equipo. Hasta pronto. Tadeo Castiglione, editor general de la agencia PIA Global. Aplaste esa cosa.